Amén. Amén. Entonces comenzamos, ¿verdad? Continuamos en el libro de Mateo, capítulo 6. Estábamos el martes pasado viendo el versículo 24, ¿ya? Cual terminamos ese día por la gracia de Dios. Pero vamos a ver que del versículo 29 al 24 vemos cómo Jesús se enfocaba en la actitud de la humanidad hacia la opulencia, ¿ya? Y las posesiones físicas que eran innecesarias, ¿verdad? Y que los hombres almacenan y acumulan por razones egoístas, ¿ya? Ahora, ¿verdad?, que vimos desde el versículo 19 al 24, Jesús en los versículos 25 al 34, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad?, se enfoca en la actitud hacia a los hombres, ¿verdad?, que comen, que beben y usan. Es decir, se enfoca en las necesidades de la vida que absolutamente el hombre debe tener para poder existir. Le vamos a dar lectura a esa porción Amén. de la Escritura, amén, para que vayamos corroborando aquello que ya Pedro nos ha dicho, ¿cierto? Que vamos a ver que el Señor se enfoca, ¿cierto?, en lo que el hombre necesita para poder existir. Y ahí vamos a ir desarrollando el tema. Lleva por subtítulo, bueno, estamos acá en Mateo capítulo 6, hermanos, y continuamos, como bien decía Pedro, del verso 25 al 34, dando lectura en el nombre del Señor, y dice así: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén, así es. Bueno, como ya les había hecho un breve resumen, ¿verdad?, de lo que habíamos visto el martes pasado, y lo que se enfoca, ¿verdad?, estos versículos 34 y del 25 al 34, ¿verdad?, habla sobre aquellos hombres que comen, beben y usan y se enfocan, ¿verdad?, en las necesidades de la vida, ¿verdad?, para poder tener y poder existir. Así es. Y como estuvimos viendo, ¿cierto?, cuando estábamos viendo la primera sección, porque recordemos que estamos en la sección 4 de 6, ¿cierto?, ¿ya?, en donde estamos hablando acerca del desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Ya vimos corazones y tesoros. Y ahora entramos, ¿cierto?, a ver el antídoto acerca de la preocupación. Y como bien decía Pedro, o sea, ahora vamos a ver que el Señor nos está hablando acerca de las preocupaciones que tiene el hombre con respecto a las cosas necesarias para poder vivir, ¿ya? Pero anteriormente vimos, ¿cierto?, acerca enfocado un poco, ¿cierto?, no generalizando, sino que como que va enfocado, muchos lo enfocan, ¿cierto?, hacia los ricos, ¿ya? Y esta segunda sección va enfocada hacia los pobres, ¿ya? Porque tanto los ricos como los pobres, ¿cierto?, tienen sus problemas espirituales especiales. Los ricos, ¿cierto?, como estuvimos viendo, están como tentados, ¿cierto?, a confiar en sus posesiones, en lo que tienen, en lo que logran, ¿ya?
En cambio, los pobres, ¿cierto?, están tentados a dudar de la provisión de Dios. Los ricos, ¿cierto?, están tentados, ¿cierto?, a sentirse satisfechos con esa falsa seguridad que pueden tener quizá por las cosas que tienen, por las cosas que logran, por la riqueza, ¿cierto? Y los pobres también están tentados. ¿Pero qué? A preocuparse y a temer en medio de esa falsa inseguridad, ¿ya?, de su pobreza, por las cosas de las que carecen, de las que no tienen, ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo se contraponen. Vimos corazones y tesoros donde Jesús, ¿cierto?, hablaba de que no tenían que hacer tesoros en la tierra, no estar acumulando, no estar enfocándose en solamente eso. ¿Por qué? Porque esas cosas al fin y al cabo se van a desvanecer, tienen su fecha de vencimiento, nada de este lado de la eternidad, ¿cierto?, va a ser eterno, ¿ya? Y todo esto se va a esfumar, todo aquello que el hombre puede poner su confianza ahora ya, en este plano terrenal, aquí, ¿cierto?, va a llegar un momento en que al fin y al cabo va a ser traspasado de muchos dolores, porque todo al final tiene su fecha de vencimiento. Y veíamos, ¿cierto?, que Jesús decía, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No era un quizá estará tu corazón, sino que donde está tu tesoro está, de por seguro sí está tu corazón. Y si nuestro tesoro está aquí, en estar haciendo tesoros aquí en la tierra, ¿cierto?, nuestra visión de las cosas, si buscamos las cosas del mundo, vamos a mirar las cosas como el mundo. Pero Jesús, como súbditos de su reino, nos decía que no, que nosotros teníamos que buscar las cosas de Dios, y eso es lo que también nos va a instar en este momento, es a lo que nos va a llevar en este momento, que no nos afanemos ni siquiera por las cosas de las cuales tenemos necesidades, que no nos preocupemos por esas cosas, ¿ya? Después de haber mostrado cuán insensato era atesorar bienes terrenales, ahora nos va a enseñar, ¿cierto?, que tenemos que incluso dejar de preocuparnos por aquello que quizás nos falta, por aquello que quizás no tenemos ahora, ¿ya? Por el sustento diario podríamos generalizar, ¿ya? Entonces, el núcleo del pasaje que vamos a estar viendo ahora, hermano, en Mateo capítulo 6, del verso 25 al 34, Mateo capítulo 6, del verso 25 al 34, el núcleo de este pasaje es: no se preocupen ni siquiera por sus necesidades, podríamos decir, ¿ya? Bueno, y en este texto que acabamos de leer, vemos que Jesús nos dice en 3 ocasiones, dentro de esta misma porción de la Escritura, que no nos afanemos, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis porque vuestra vida, porque en vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, que en el verso 25 ya nos dice, no os afanéis. Ya nos está diciendo que no nos preocupemos por eso. No se preocupen, no se afanen por eso. En el verso 31 de este mismo capítulo de Mateo 6, también nos dice... Claro, habla también y comienza diciendo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y en el verso 34 también hace alusión a lo mismo. Dice, y comienza diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Así es, entonces podemos ver ahí, hermanos míos, que el Señor nos está diciendo prácticamente no se preocupen ni siquiera por las necesidades. Si bien ya estuvimos viendo esas cosas que no eran necesidades en sí, sino que... ¿cierto?, eran cosas prácticamente innecesarias que se van acumulando, ¿ya? Aquí no está hablando de cosas que el hombre necesita, como bien decía Pedro, para existir. Necesita comer, necesita beber, necesita vestirse. Son cosas, es como lo más básico, ¿ya? Entonces, pero el Señor nos dice acá que no nos preocupemos por esas cosas, que no nos afanemos, no entremos en un estado de afán, ¿ya? Por estas necesidades, ¿ya? Ahora, para ir viendo un poco esto, hay 2 palabras, hermano, en el griego, que comunican la idea de ansiedad, y una de ellas, ¿cierto?, se traduce como turbarse, y es la que Jesús utiliza, ¿cierto?, cuando le habla a sus discípulos en el aposento alto, previo, ¿cierto?, al arresto y crucifixión, que se encuentra en Juan 14:1, cuando les dice, no se turbe, esa palabra turbe, ¿ya? No se turbe vuestro corazón. Les dice, creed en Dios, creed también en mí, ¿ya? En ese momento, ¿qué pasaba? Bueno,
Los discípulos, ¿cierto?, habían visto que Jesús había sido ovacionado en esta entrada triunfal a Jerusalén, que era mucha la multitud que le seguía, entonces prácticamente quizás tenían idea en su cabeza de que esto iba en ascenso, de que aquí estaba el éxito, pero Jesús les habla de todo lo contrario, les dice, empieza a comunicar que Él ya no va a poder estar con ellos, que van a suceder ciertas cosas, ¿cierto?, y todo eso que ellos tenían, por así decirlo, edificado en su mente, se desmorona con los argumentos de Jesús, cuando le empieza a explicar todas estas cosas. ¿Cierto? Y ellos, ¿qué pasa con ellos? Se turban. Por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Y esa palabra que yo les decía, que da la idea en la escritura de ansiedad, que es turbarse, que Jesús utiliza aquí en Juan 14:1, ¿cierto? Significa ser sacudido o agitado. Jesús le está diciendo a los discípulos, no se turben, no estén sacudidos, no se agiten. Fue como un remesón, porque ellos tenían una idea, pero Jesús les dice que era otro plan, ¿ya? Entonces, ante eso, vemos ahí la primera palabra, ¿cierto?, que en la escritura se nos comunica la idea de ansiedad. Y la segunda es la que aparece aquí en el texto que estamos viendo, ¿ya?, que es afanarse. La otra era turbarse y esta es afanarse, ¿ya? Y es la que se encuentra acá en Mateo capítulo 6, del verso 25 al 34. ¿Y qué significa esto? Ser dividido o partido. Ser dividido o partido. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto de ser partido o estar dividido? Bueno, esa es una de las cosas, hermanos, que la ansiedad produce en cada uno de los seres humanos, ¿ya? Porque la ansiedad por las cosas que uno necesita, ¿cierto?, para poder sustentar la vida en el día de mañana, literalmente nos puede dividir en dos. Dice, pero ¿cómo? Bueno, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo nos divide en dos? ¿Cómo nos puede dividir en dos la ansiedad por el día de mañana? De las cosas que no tengo hoy y no sé qué va a pasar mañana. Que por un momento, ¿cierto?, ante la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, en el día de mañana, como yo no tengo control del día de mañana, no sé qué va a acontecer, caemos, ¿cierto?, en decir, bueno, y que no está mal, ¿cierto? Nos centramos, ¿cierto?, en confiar en Dios, ¿ya? Entonces empezamos a pensar, sí, puedo confiar en Dios, Dios va a proveer a mis necesidades, ¿ya? Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está bien, pero eso es una parte. Luego podemos pasar a otra parte. Y esa es la división que se produce. Porque una parte de mí quiere confiar en Dios, pero la otra parte duda de esta provisión de Dios. Yo declaro, ¿cierto? Digo en mi mente y creo en mí. Digo, no, Dios me va a ayudar. Voy a confiar en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero otra parte de mí, a un momento quizás después de lo que yo dije, pasan ciertas situaciones que aún me están mostrando que quizás va a ser peor de lo que yo estoy imaginando. Lo que va a acontecer mañana se está mostrando un panorama más oscuro, ¿ya? Entonces ahí dice, oye, ¿será que Dios me va a ayudar? Empezamos a dudar, ¿ya? Y eso es uno de los dilemas más frecuentes en los que nos encontramos muchos de aquellos que confiamos en Dios, que somos hijos de Dios, ¿ya? Nos encontramos divididos cuando nos empezamos a preocupar por las cosas, ¿cierto?, que están en un futuro. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo día a día, obviamente. Porque muchas veces creemos que tenemos las cosas en nuestras manos, pero nos damos cuenta de que no es así. Que el único que tiene todas las cosas en sus manos es Dios, pero nosotros no. Pero como nosotros nos vamos dando cuenta que no tenemos las cosas en nuestras manos, es ahí cuando nos empezamos a preocupar. Es ahí cuando nos empezamos a dividir. Quiero creer en Dios, pero ¿será que me podrá proveer? Nos entra la duda. Nos entra la duda porque muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros tenemos ideado, ¿ya? Porque muchas veces no hacemos una idea. Venimos a Dios, oramos, ¿cierto?, por ciertas cosas. Pero como Dios no nos responde de la manera que yo quiero que me responda, ahí nos empezamos a desesperar. Y empieza a entrar muchas veces en nosotros la duda, ¿ya? Pero como vamos a ir viendo acá en el texto, el Señor sabe que somos así. Por algo dejó el texto, por algo, ¿cierto?, se preocupó de que esta porción de la Escritura estuviera acá, por algo se preocupó de que Jesús, ¿cierto?, impartiera estas palabras en el Sermón del Monte a sus discípulos, porque sabe que somos dados
a ellos, ¿ya? Porque no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en un estado de preocupación, que vivan constantemente en un estado de ansiedad. No es voluntad de Dios. Entonces, lo que vamos a ir viendo en este párrafo, ¿cierto?, es que el Señor nos va a ir presentando el antídoto, la medicina para poder, ¿cierto?, evitar la ansiedad en todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Ya? Como vimos, lo primero que Jesús nos prohibió es la ansiedad. Vimos 3 versículos que leyó Pedro, ¿cierto?, que decía que el Señor decía, no os afanéis. ¿Ya? Pero ahora va a empezar a destacar 6 razones del por qué Él nos dice que no nos tenemos que afanar, que no nos tenemos que tener ese exceso de preocupación por el futuro. ¿Ya? Y la primera de ellas, de estas razones que nos da Jesús acá, es que Dios ya nos ha dado lo mayor. Y si Él, siendo Dios, ya nos ha dado lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Esa es la primera razón. Si Dios nos ha dado lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Y eso lo podemos ver acá en el versículo 25, cuando Jesús nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si Dios, hermano, que nos dio la vida, si Dios a usted le dio la vida, ¿cierto?, ¿no es la vida más que el alimento? Sí. Y si Dios a usted le dio, aparte de la vida, obviamente le dio un cuerpo, ¿no es ese cuerpo más que el vestido? Sí. Entonces, si Dios nos dio la vida, si Dios nos dio un cuerpo que es mucho superior a estas otras cosas que Jesús está comparando acá, ¿cómo no nos va a dar también todas aquellas cosas que necesitamos para poder existir? Bien. Y me estaba meditando en lo que estaba hablando de Joana y veo los versículos anteriores que estuvimos estudiando, que hablaban sobre el tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, y después nos dice el afán y la ansiedad. Por una parte está diciendo, ojo, ¿verdad?, con las riquezas. Ojo, porque la riqueza, hablamos que la riqueza, ¿verdad?, te pueden alejar o te apartan de mí, ¿verdad? Ojo con la lámpara del cuerpo, ¿verdad?, que son que es el ojo, ¿verdad? Ojo, cuidado con tu ojo, ¿verdad? Cuidado con tu porque con los ojos nosotros podemos codiciar, ¿verdad? Con nuestro ojo puede entrar la codicia y puede entrar también, como bien está hablando Joana, el afán y la ansiedad de ver que está, ¿verdad?, el mundo en o el país, hablemos, achiquemos más el espectro, cómo está la condición en el país. Y yo puedo llegar fácilmente a la ansiedad, ¿verdad? Hay mucha gente que en este momento está sin trabajo, que el dinero no le alcanza, ¿verdad? Y hay una ansiedad. Claro, que todo está más caro, que ya no alcanza. Y muchas veces se afana por tener dinero, claro, por tener riqueza, ¿verdad? Y Dios dice, tranquilos, eso para ustedes no debe ser un problema. Claro. Para ustedes no debe ser una preocupación, ¿verdad? Comer, vestirse, tener abrigo, tener un techo, eso no es problema de ustedes. Eso déjenmelo a mí. Ustedes preocúpense, y como él, ¿sí?, ¿verdad? Él los saca esa carga, pero nosotros, no, si esa es mía. Yo no la quiero soltar. Y el Señor quiere, esa carga se las quiere sacar al hombre, se la quiere sacar a sus discípulos, y quiere decirle, preocúpense más de su fe, preocúpense más, ¿verdad?, de su Dios, claro, de su comunión con Dios, claro, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?, y todo, porque lo demás otra vez vuelve a lo mismo. Y aquí le encontramos más sentido a eso de las añadiduras, porque aquí Jesús está como ya rematando, o sea, ya dijo algo, volvió a decirlo, volvió a repetirlo, y ahora está volviendo a decir, ¿verdad?,
que la confianza en Dios, mi comunión con Dios, mi cercanía con Dios, me va a ayudar mucho en este problema que actualmente hay en la sociedad, que es el afán y la ansiedad, y que muchos se enferman por este tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso yo, y también le encuentro mucho más sentido a la palabra de Dios, porque mientras Joana hablaba, yo me acordaba de un proverbio. Y yo al principio yo no lo entendía, porque decía, pero ¿cómo pide esto el salmista? Dice en Proverbios 30, versículo, voy a leerlo del 7, ¿ya? Para no achicarlo tanto. Proverbio 30, versículo 7 al 9, dice, el salmista dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue, no sea que me des mucho, o sea, me quites, ¿verdad? Y te niegue, ¿verdad? Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, yo estas palabras, yo cuando vengo, bueno, ahora, ¿verdad? Cuando yo vengo a la Escritura, encuentro más sentido, ¿verdad? Porque mi corazón, el corazón del hombre, la condición del hombre es inclinarse, ¿verdad? Es inclinarse a lo material, ¿verdad? Es inclinarse o alejarse de Dios cuando tengo mucho o cuando tengo poco. Puedo llegar, aquí dice el salmista, a blasfemar. ¿Y quién es este Dios? ¿Dónde está este Dios? Confío en Él y no me... Y no tengo su, ¿verdad? Me falta todo. Su bien, claro. Es como muchos dicen hoy en día, antes yo estaba mejor. Claro. Muchos dicen eso. Yo antes que fuera, me iba mejor, tenía trabajo. Pero es que Dios está haciendo un trabajo. Él está buscando un trabajo. Pero Dios está haciendo un trabajo en esa persona que dice, no, yo antes cuando estaba afuera, no estaba en los caminos, yo me iba pero súper bien. Es como lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Me decía, allá no nos faltaba nada, teníamos de todo. Y ahora nos sacaste acá al desierto. Claro, pero es que ellos veían lo material y no veían lo espiritual. Y eso, ese es el tema central de la palabra de Dios. Dios siempre está hablando a lo espiritual, a la comunión con Dios. Por eso que Él trata siempre de sacar, ¿verdad?, todo este afán, todo este materialismo que hay en el hombre para poder verlo en Él en la Escritura. Por eso lo dice como que quitar la vista de las cosas de acá. Para que me puedas ver a mí, porque estas cosas no te van a dejar verme a mí. Son paredes, obstáculos que no permiten que tú veas realmente a Dios, su gracia, su misericordia, su Hijo, quién es y qué quiere de ti. Amén. Entonces todas estas cosas, por eso que yo ahora ya voy como ya un poco entendiendo, ¿verdad?, cómo Dios quiere tratar con nosotros. Y volviendo a lo que decía Joana, de esas personas, ¿verdad?, que dicen que cuando estaban sin Cristo, o cuando no venían a la iglesia, o que se apartaron por un tiempo y volvieron después, les iba mejor. Les iba mejor porque decían, yo no estaba allá y me iba mucho mejor, ¿ya? Y ahora que vuelvo otra vez a no tener, a lo mejor no tengo trabajo, no tengo dinero, o a lo mejor estoy mal con mi familia, pero hay un trato de Dios. Dios está haciendo algo en su vida para sacar todo eso, que lo que hablamos recién, todas esas paredes, ¿verdad?, todos esos obstáculos que no te permiten ver a Dios como realmente es Él. Y por eso dice, es que me va mal. No, te está yendo sumamente bien, porque estás siendo tratado por el Creador, por el Dios mismo, para que tú lo puedas ver. No es que me está yendo, no, es que Dios está haciendo algo en tu vida, por eso tú tienes que tener esa fe de que Dios está haciendo algo contigo. Claro. Si tú ves que en tu vida te iba mucho mejor afuera, que ahora estando en los caminos de Dios, ¿verdad? Dios tiene que hacer un trabajo para que ese pensamiento, esa mirada, ¿verdad?, cambie.
Y ahí vemos realmente, cuando las personas hablan esas cosas, vemos lo que la misma Escritura nos ha venido enseñando, que ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus riquezas? ¿Dónde están tus riquezas está tu corazón? Si tus riquezas están en este mundo, obviamente vamos a empezar a renegar de esa forma. Pero si estamos, ¿cierto?, entregados a Dios, porque empezamos a conocer a Dios a través de la Escritura, empezamos a conocer a este Dios que nunca nos desampara, que siempre nos provee, que en medio de todo proceso, ¿cierto?, porque no nos dice la Escritura que nunca vamos a pasar por necesidad, más bien vemos a un Pablo, ¿cierto?, que decía que él se contentaba con lo que tenía. Sé vivir en la abundancia como también en la escasez. O sea, y ahí está, ¿cierto?, la clave del contentamiento. Porque uno que está aferrado a Dios sabe que Dios es el dador de todas las cosas. Claro. Entonces, como dador de todas las cosas, llegamos a un estado de decir, por ejemplo, Job: Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, ¿ya? Porque como bien decías tú, se confía en que Dios está trabajando. No entendemos, pero Dios algo está haciendo. Y si Él algo está haciendo, obviamente no es para mi mal. Porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nos está perfeccionando, ¿cierto? Y si ve el Señor que hay cosas, ¿cierto?, que nos impiden crecer, obviamente ahí la plantita que no tiene fuerza se tiene que ir sacando las hojitas que están ahí medias malitas. ¿Para qué? Para que pueda seguir teniendo fuerza, claro. Y duele. Es que Pablo bueno, cuando le habló a Timoteo y le dice sobre esta piedad acompañada de contentamiento es ganancia. No lo decía porque lo escuchó, porque lo estudió, no, él lo vivió. Claro, no era un discurso bonito como muchos están acostumbrados hoy en día. Claro, él vivió todo eso y toda esa vivencia, esa experiencia se la estaba traspasando a un discípulo que era Timoteo. Amén. Y no se lo estaba diciendo porque, como dice Joana, él dice, y está escrito, que pasó por la riqueza, pasó por la pobreza y supo vivirla. Claro. Supo vivirla gracias a Dios, porque nunca olvida a Dios. Él nunca dice, yo pude. No, gracias a Dios, ¿verdad? Él se alegraba, él se llenaba de gozo cuando estaba tanto en riqueza como en pobreza, cuando en necesidad o cuando estaba en la cárcel o cuando estaba libre. Claro, porque y ahí entra, por ejemplo, lo que ya hemos visto también, cuando hablaba, ¿cierto?, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿cierto? Y después veíamos, ¿cierto?, que eso, donde está mi tesoro, mi corazón es inclinado, ¿ya? Mi corazón se inclina, ¿ya? Y es ahí cuando depende de aquel, ¿cierto?, que ha sido iluminado por Dios, empieza a ver las cosas como Dios, a través de la misma Escritura. Y Pablo, ¿cierto?, Dios le revela a través de la Escritura qué es lo que realmente tiene valor. Y es ahí, ¿cierto?, que Pablo ve con los ojos, ¿cierto?, a través de Dios, ¿cierto?, porque Dios le ilumina a través de su palabra y se da cuenta de que en todas las cosas de este mundo, sea tenga abundancia o sea que tenga escasez, sabe que estar con Dios es mucho más valioso. Ya sea que esté fuera, ¿cierto?, fuera de la cárcel o en la misma prisión, sabe que su verdadera libertad es Cristo. ¿Cierto? Pero ese es un trabajo que Dios fue haciendo en Pablo. ¿Ya? Que el Señor nos ayude en este proceso, ¿verdad? De cambio en nuestras vidas, porque es un proceso de cambio que no es algo que esto sea como los maruchan, algo instantáneo. Algo así al tiro, le echamos un poquito de agua caliente y ya, me bautizo y estoy listo. Hoy en día en este mundo todos lo queremos rápido. Claro. Todos queremos que sea express. Pero Dios tiene una manera de trabajar como es Dios. Amén. Él es su voluntad así, y nosotros tenemos que confiar en esa voluntad porque su voluntad es perfecta y agradable y todo, ¿verdad? Y para nuestras vidas que nos hace bien. Amén. O sea, que el Señor nos ayude a eso, a poder llegar, ¿verdad?, a tener esa convicción, a tener esa claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, de poder algún día decir lo que decía Pablo. O sea, sería maravilloso. Y puede ser. Si para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Verdad? Llegar a decir, ¿verdad?, todo lo puedo, todo lo pude en Cristo.
que me fortalece. Que me fortalece. Tanto en la abundancia como en la escasez. Claro, en esas situaciones, ¿ya? No lo llevemos a otro, Claro, palabra, no la saquemos fuera de contexto, ¿verdad? Porque, claro, Dios dice que Él nos va a entregar, ¿verdad? Y nos va a dar todo lo demás como añadidura. Pero también dice que este va a ser un pasar difícil solamente por creer en Jesús, por ser seguidor de Jesús. Dice que no va a ser fácil este trayecto, no va a ser fácil este camino. Pero con Él. Pero con Él, porque dice que Él no nos dejará solo, que siempre va a estar con nosotros. Todo lo podemos. Todo vamos a poder lograrlo gracias a su misericordia, gracias a su amor. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él no quiere que el hombre se pierda, sino que quiere que llegue a tener vida eterna junto, a estar con Él. Claro, y es ahí nuevamente que vemos la gran misericordia de Dios. Amén. Que se preocupa de todo, hermano, no nos desampara. No nos desampara, se ocupó de cada detalle, incluso de aquí, de explicarnos, ¿cierto? Paso a paso, Jesús, de decirnos que por qué no es sabio afanarse. Porque si Dios se ha preocupado de darnos lo mayor, que es la vida que tenemos hoy, y darnos el cuerpo, ¿cierto? ¿No nos va a dar también todas las cosas que necesitamos para poder vivir con la vida que Él nos dio y con el cuerpo que Él nos dio? Hay un comentario de John MacArthur que les quiero compartir y se lo voy a leer textual, porque muchos caemos en esto, hermano. ¿Ya? Como veníamos diciendo hace un momento, este tema de la ansiedad nos divide, como decía, ¿qué significa esta palabra? Afanarse, ¿cierto? La que tenemos acá en el texto, afanarse es ser dividido. Una parte, en un momento, confiamos en Dios, pero luego estamos dudando de esta provisión de Dios. Dice MacArthur, el Señor está diciendo, ¿ustedes creen que Dios puede redimirlos, salvarlos del pecado, romper las cadenas de Satanás, llevarlos al cielo, donde les ha preparado lugar y mantenerlos por toda la eternidad? Y a eso decimos amén, ¿cierto? Porque creemos que Dios nos redimió, creemos que Él nos salvó del pecado, ¿cierto? Creemos que Él rompió las cadenas de Satanás, ¿cierto? Creemos que Él nos va a llevar al cielo porque ha preparado lugar para nosotros, ¿cierto? Y que vamos a estar con Él por toda la eternidad. A eso todos decimos amén. Pero continúa diciendo MacArthur, y sin embargo, no confían en que Él supla para las necesidades diarias que tienen. Amén. Por eso es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder no solamente llegar, ¿verdad?, a un crecimiento donde podamos reconocer, ¿verdad?, que Dios es el que a mí hasta ahora me ha suplido todas mis necesidades. Amén. Y en justa medida. Amén. En justa medida. O sea, llegar a tener esa claridad, como hablaba el salmista, de decir, no, yo sé que yo soy pecador. Yo sé que me desvío. Y si yo sé que si tengo, ay de mí. Y si sé que no tengo, peor todavía. Entonces, como yo sé que tengo un Dios y sé cómo es ese Dios y qué magnífico es y qué tan grande y poderoso es, tiene el control de todas las cosas y Él creó todas las cosas, ¿verdad? Voy a llegar a decirle, ¿sabes, Señor? Tú conoces mejor que nadie mi vida porque tú me creaste. Amén. Dame lo que me es necesario nada más. Y es justamente lo que Jesús nos enseñó en el modelo de oración, cuando nos dice el pan de hoy, ¿cierto? El pan necesario, dánoslo hoy, ¿cierto? Claro. Pero nada, lo que es necesario. Claro. Llegar a ese tipo, a esa forma, a ese modelo, ¿verdad?, de confianza en Dios. Porque muchos van a decir, no, pero es que si me da justo lo necesario, yo quiero otra cosa. Yo quiero tener un poquito más para estar un poquito seguro. Quiero estar claro. No estar ahí tan apretado. No, justo no, yo quiero un poquito más. ¿no? Porque nunca va a decir que quiere menos. Claro. Entonces, claro, o sea, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esa convicción, esa fe clara, esa confianza plena en que, bueno, el Señor es el que nos suple y es el Señor el que hasta ahora, ¿verdad?, nos ha mantenido
con salud, con vida, con trabajo, con una familia, con un lugar, ¿verdad?, donde podemos incluso juntarnos para orar, estas mismas redes sociales. Entonces todo lo suple Dios. Amén. Todo lo suple Dios. Y hay otra forma, hay otro motivo más para darle gracias a Dios. Siempre hay un motivo, ¿verdad?, para darle gracias a Dios. Y uno de estos es, ¿verdad?, cómo Él hasta ahora, ¿verdad?, nos ha guardado. Amén. Nos ha mantenido, ¿verdad?, en todo su aspecto, ya sea salud, alimento, claro, como en lo físico y en lo espiritual. y como Él también o sea, constantemente nos está, ¿verdad?, entregando su palabra. Amén. Para que podamos también, ¿verdad?, ir botando esas barreras que nos impiden ver a este Dios. Y esas barreras son el afán, una de ellas, la ansiedad, y así va a seguir diciendo muchas cosas más Dios de nuestra vida, en nuestra vida personal. Por ejemplo, no puede que sea el afán, la ansiedad, y también puede que sea, no sé, la dureza. Puede que sea, no sé, la boca, ¿verdad?, cizañera, se podría decir, ¿verdad? Hay cosas personales que Dios va a ir botando va a ir eliminando de nuestra vida para que podamos verlo y confiar y tener nuestra confianza, todo nuestro ser solamente apuntándolo a Él, a Jesús. Así es, y así como el Señor nos está diciendo acá que Él nos ha dado, ¿cierto?, lo mayor, también, ¿cierto?, que el Señor nos ayude a creer, ¿cierto?, que Él nos va a dar lo menor. Porque muchas veces, como decía ahí el comentario de MacArthur, somos capaces y creemos, ¿cierto?, que nuestro destino está en sus manos, ¿no? Es cierto que nuestro futuro en Él está seguro, ¿ya? Pero que también nos ayude el Señor ahí a poder entender que no solamente nos enfoquemos, ¿cierto?, en eso como algo lejano, sino que en el día de hoy Él también nos suple en cuanto a todas aquellas necesidades que tenemos. Amén. Porque si Él nos ha dado lo mayor, Él también nos va a dar lo menor. Si Él nos dio la vida, nos dio el cuerpo, también nos va a dar todo aquello que necesitamos para poder existir. Amén. Y entonces, ese es el primer razonamiento que nos da Jesús acá, del por qué no se nos recomienda, se nos dice que no nos afanemos, no nos preocupemos, ¿ya? Que Dios nos ha dado, si Dios nos ha dado lo mayor, también nos va a dar todo aquello que necesitamos. El segundo razonamiento, ¿cierto?, lo encontramos en el versículo 26 y el 28. El 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy veis y mañana se echa en el horno, si Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, ahí vemos el segundo razonamiento que nos da Jesús, ¿cierto? Por el cual no es recomendable en ninguna manera afanarnos o preocuparnos, ¿cierto?, en exceso. Porque nos dice que si Dios, ¿cierto?, cuida las aves y viste las plantas, ¿no cuidará también de nosotros? Si se ocupa en proveer abundantemente para todas estas criaturas inferiores que no saben trabajar, como veíamos ahí, ¿cierto?, no saben trabajar, no siembran, ¿cierto?, no recogen en granero, no saben, ¿ya? No saben ni siquiera confiar. Pero si Dios provee para ellos abundantemente, ¿cierto?, ¿cuánto más nos va a sostener? ¿Cuánto más nos va a proveer, a cuidar a aquellos hombres, ¿cierto?, que son creados a su imagen y semejanza y que aún más son hechos hijos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Y que más encima le ha encomendado una labor también aquí en la tierra. ¿Cuánto más no nos va a suplir a todos aquellos que formamos parte del reino de los cielos? Eso es, o sea, si Dios se preocupa de
de adornar la hierba del campo, esas hermosas flores que hoy están y que mañana puede que ya no estén, que son de corta duración. ¿Cuánto más no se va a preocupar, hermanos, de cuidar de usted, de mí, ¿cierto? De sus propios hijos, que estamos destinados a la eternidad? Bueno, los ejemplos de Jesús siempre son ejemplos bien, así como... Algo bien conocido para que claro, es como... entiendan. Y ahí se entiende más cuando dice hijitos. Es como que ustedes son unos niñitos y hay que explicarles. O sea, miren las aves. O sea, incluso a las aves a ustedes le están enseñando, ¿verdad? En quién tienen que confiar. Ellos, ¿verdad? Pululan por el cielo, ¿verdad? Pero ellos tienen la protección y toda su alimentación dada por Dios. Ellos no hacen nada más. Ellos no agarran los bueyes y empiezan a levantar la tierra y siembran, ¿no? Ellos no. Ellos tampoco van a postular por una casa, ¿no? Se la construyen solitos. Dios le ha dado a ellos, ¿cierto? Como la inteligencia, podríamos decirlo. Claro. Ellos saben dónde buscar su alimento, ¿cierto? Porque no es que ellos estén en el nido esperando y Dios les da la comida en la boca, sino que Dios les da a ellos, ¿cierto? Eso de poder saber dónde ir a buscar para poder proveer incluso a sus polluelos, cómo construir, ¿cierto? Sus niditos, que cuando uno ve esos videos realmente se maravilla. Pero si Dios le ha dado a ellos eso, claro, ¿cuánto ¿cuánto más nos va a dar a nosotros? O sea, nos pone este ejemplo y nos deja claro, o sea, ya no hay más que... Pero nos sigue, o sea, es como... Claro. Nos sigue dando y nos sigue instruyendo, ¿verdad? Con palabras simples, para que podamos entender, para que podamos comprender que Dios tiene... Mira, está hablando de estas aves, Dios tiene control sobre las aves. Y tomando las aves podríamos decir todo el reino animal, porque no solamente porque vemos los leones, vemos todo tipo de animales que saben, ¿cierto?, cómo conseguir alimento, y tienen su alimento ahí. No es que el hombre oportuno, bueno, claro, oportuno, o sea, ellos no tienen bodegas, ¿verdad?, o frigoríficos llenos de alimentos, trabajar, claro, no, ellos todos los días, ¿verdad?, tienen su porción, tienen o no todos los días. Por ejemplo, los animales grandes como son no todos los días salen a cazar, sino pero tienen su alimento oportuno. Así es. ¿Verdad? Tienen su alimento y Dios le provee a ellos su alimento. Claro, y se preocupó hasta de darle un pelaje especial para... Claro, Él los creó y los creó con diferentes colores, con diferentes formas para correr, otros para ser más lentos, otros más grandes, otros más chicos, para otros que nadan, nadan y para el frío tienen su pelaje, entonces, claro, otros son impermeables. Claro, entonces vemos la maravilla de Dios en la naturaleza. Vemos la creación de Dios en la naturaleza. Vemos, Dios se ocupa de todo. Claro, vemos cómo Dios, ¿verdad?, y se preocupa hasta de los detalles de las líneas de las cebras, se podría decir una cosa así. Que ninguna es igual a la otra. Así como nuestras huellas dactilares nos diferencian a cada uno, así también cada animal tiene sus propias... Tiene su propio molde, no hay un molde igual al otro. Claro. Ese es nuestro Dios, es un Dios que se preocupa de todo y es detallista. Amén. Entonces, el segundo razonamiento es: si Dios cuida de las aves y de las plantas, ¿no cuidará también de nosotros? Amén. Ya, eso es lo que Jesús nos dice acá. El tercer razonamiento por el cual no es recomendable afanarse, nos dice que es inútil afanarse. Literal, es inútil afanarse. Vemos, ¿cierto?, en el verso 27 que dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahí ya nos dejó difícil. O sea, que aunque te preocupes tanto, ¿podrás añadir un codo? ¿Ya? Bueno, en pocas palabras, la ansiedad aquí no es fructífera y no produce nada bueno. No hay ningún resultado positivo que nos produzca. ¿Ya? Porque por más que uno se esfuerce, como nos dice acá el verso 27, por más que uno se preocupe, ¿ya? No puede añadir ni siquiera a su estatura un codo. ¿Y qué era de qué habla de un codo? Porque dice, ¿qué es un codo? Bueno, es la distancia, ¿cierto?, de la punta, podríamos decir, de la punta de los dedos, ¿cierto?, al codo.
Es como una unidad de medida que tenía, ¿cierto? Que es aproximadamente como medio metro. Medio metro. ¿Ya? O sea, nadie, por mucho que se preocupen, no va a poder añadir a su estatura. Aunque hay muchos que opinan, ¿cierto?, que se refiere a añadir años de vida. Ya que cuando Jesús está diciendo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir años de vida? ¿Ya? Por mucho que te preocupes. Y uno de esos que opina eso es MacArthur también. Es que cualquiera de los dos es imposible. Claro, pero claro, dice aquí John MacArthur, nuestra sociedad hoy está obsesionada con tratar de prolongar la vida. Claro, sí. Claro, hacemos ejercicio, comemos cuidadosamente, complementamos nuestras dietas con vitaminas y minerales, nos sometemos a revisiones médicas regulares y hacemos muchísimas cosas más con la esperanza de agregar algunos años a nuestra vida. Sin duda, pueden mejorar la calidad y la productividad de nuestras vidas, pero no obligan a Dios a extender nuestra estatura un codo. Amén. O sea, podemos mucho afanarnos, tomando en consideración, ¿cierto?, apegándonos a este tipo de comentario cuando dice que se refiere a añadir años de vida. Como bien decía Pedro, ya sea que imposible que podamos añadir a nuestra estatura algo más, menos podemos añadir años a nuestra vida, ¿ya? Pero como bien dice MacArthur, hoy como que hay una obsesión, ¿cierto?, de querer prolongar la vida. Y el hombre como que se afana en preocuparse mucho de esto otro, comer de esto otro, ¿cierto? Pero también es muy cierto lo que dice acá, que a pesar de todo lo que uno haga, sí, y bien, dice acá, puedes mejorar tu calidad de vida, tu productividad también, ¿cierto? Pero eso no obliga a Dios a añadirte años de vida, ¿ya? Ahora, y como decíamos al principio, o sea, la ansiedad en ninguna manera es fructífera, no produce ningún tipo de resultado positivo, ¿ya? Porque la ansiedad, en vez de prolongar la vida, la acorta. De hecho, hay un comentario también al cual hace alusión MacArthur, de un doctor de una clínica Mayo, que dice así: la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido muchos que han muerto por preocupación. Y eso es cierto. Cuando uno entra en un estado, ¿cierto?, de constante preocupación, del día de mañana, ¿qué va a pasar? Que uno tiene como ese temor del futuro, del qué va a pasar. Como no sé lo que va a pasar, eso me causa temor. Quiero saber también, sí, mucho. ¿Ya? Causa, y ese exceso, ¿cierto?, del futuro, yo estuve buscando acá y dice que te produce intranquilidad, obviamente porque no estás tranquilo, estás pensando constantemente de qué es lo que podría pasar. Me gustaba mucho cuando el pastor dijo la otra vez, hablaba acerca de la preocupación, ¿ya? Y decía que la palabra preocupación, preocuparse, es ocuparse antes. Las cosas todavía no están ni siquiera sucediendo, pero nosotros ya estamos ocupando nuestra mente con las posibles cosas que van a suceder, cuando a veces ni siquiera van a acontecer. Pero ya estamos ocupando nuestras cosas con eso, ¿ya? Entonces, preocuparse es ocupar antes, estar ocupándose anticipadamente de algo. Oye, baja tu cola. Entonces, sí, nos metimos un polizón. Tenemos aquí un invasor. ¿Ya quieres salir? Vamos. Entonces, bueno, cuando tenemos, ¿cierto?, este exceso de estar ahí preocupado por el futuro, y surge que empiezan las dudas, porque no sé lo que va a acontecer, empieza el temor, me irá a alcanzar, ¿qué cosas pasan por nuestra mente, hermano? Entonces, ¿y eso qué produce? Empieza a afectar nuestro cuerpo, pasa desde aquí y empieza a afectar nuestro cuerpo, ¿ya? Y nos produce que estemos intranquilos, produce tensión en nuestro cuerpo, estamos tensos ahí, ¿ya? Empezamos a tener sudoración en las manos, en el cuerpo, empezamos a empapar la ropa, ¿cierto? Empezamos a entrar en un estado de nerviosismo, ya empezamos a estar ahí, todos ahí, tiritones, ¿cierto? Estamos con una sensación constante de intranquilidad, incluso de temor, con miedo, ¿ya? Nos vemos como solos
sin nadie, como si no tuviéramos a Dios. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano, lo que decía acá MacArthur, ¿cierto? Cuando toma este comentario de este doctor, eso es lo que produce el afán en nuestro cuerpo. La preocupación, el exceso del futuro, ¿cierto? Empieza a afectar todo nuestro cuerpo, incluso nuestro sistema nervioso. Y que en vez de prolongar la vida, como decía, ¿y quién de ustedes, aunque mucho que se preocupe, puede añadir, aunque sea un codo a su estatura? O tomando el otro contexto, cuando dicen años a tu vida, ¿quién podrá añadir, aunque te cuiden mucho y te afanes por esto y esto otro? Claro. En vez de estar haciendo un bien a ti, con todo esto, en vez de... va a suceder todo lo contrario, sino que se va a cortar. ¿Ya? Como decía ahí este comentario, nunca he conocido un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido muchos que han muerto por preocupación. Entonces ahí vemos el tercer razonamiento que Jesús nos dice que es inútil. Por mucho que nos afanemos, por mucho que nos preocupemos, es inútil hacerlo. Más que ser algo fructífero para nuestras vidas, es algo negativo. Porque afecta incluso, hermano, nuestro cuerpo. Y nuestra mente. O sea, claro, nuestra mente y consecutivamente nuestro cuerpo. Nos enfermamos. Y así hay muchos enfermos hoy en día con diferentes tipos de enfermedades mentales también por lo mismo, por el tema de la preocupación. Claro, muchos han llegado al suicidio, a terminar con sus vidas por producto de tanto exceso de preocupación, que ya no ven una escapatoria, ven todo negro, claro. Por ¿ya? Eso no te da vida. Te la corta más que nada. Te la corta, está claro. Literal. El cuarto razonamiento, cierto, que vemos acá en el texto, es que es pagano afanarse. ¿Qué? Sí, es pagano afanarse. Por eso Jesús nos dice que esto no concuerda, no junta, no va con aquellos que son hijos de Dios. ¿Ya? Es incompatible en nuestra posición como hijos de Dios. Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. O sea, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bueno, como les decía, es incompatible en nuestra posición como hijos de Dios. Por eso Jesús dice aquí que es pagano afanarse. ¿Ya? Porque un gentil o un pagano que es una persona que no conoce de Dios. Vamos a dejarlo así. Una persona que no conoce de Dios. Un hombre natural. ¿Ya? Entonces, obviamente una persona que no conoce a Dios tiene razón, él tiene sus razones, ¿cierto?, para sentir ansiedad en cuanto a la vida y en cuanto al sustento. Porque no conocen a Dios. Dios no es su Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, como no tienen ninguna esperanza en Dios, obviamente tienen que poner su esperanza en algo. Amén. Y naturalmente la ponen ¿en qué? En la expectativa de las cosas que pueden disfrutar ahora ya. ¿Ya? En lo que pueden conseguir ahora ya. ¿Ya? Por eso es que se afanan. Porque no tienen dónde poner su esperanza, no tienen dónde reposar. Si no tienen, como no tienen su esperanza en Dios, y como no tienen dónde poner su esperanza, se afanan, se preocupan. ¿Ya? Porque no conocen a Dios. Pero, en contraste a ellos, nosotros no somos huérfanos. Amén. Tenemos un Padre Celestial. Así es. Que ya Jesús nos ha venido explicando, que se preocupa de nosotros, que nos dio la vida, que nos dio el cuerpo, y lo que Él nos ha dado es mucho mayor que todo aquello que nosotros podamos necesitar. Que si vemos los ejemplos, ¿cierto?, de la naturaleza, que Dios se ha preocupado de proveerles a ellos abundantemente, ¿cuánto más también nos va a proveer a nosotros? ¿Ya? Entonces, a lo que nos lleva la Escritura una vez más, es que podemos confiar en Dios, porque Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? No somos huérfanos, no somos huérfanos. Es por eso que vemos acá, ¿cierto?, en el versículo cuando dice, a ver, se me perdió, acá está, en el 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, si Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí vemos, ¿cierto?, esta división que veníamos hablando en el principio, que produce la ansiedad, ¿cierto? Que es cuando, sí, una parte de mí afirma creer en Dios, y estoy, pero cuando veo ya que después que oré, ¿cierto?, le entrego las cosas a Dios, pero veo que después que oré, ya está bien, pero ya va pasando el tiempo y veo que
que como que las cosas en vez de mejorar están empeorando, empiezo a dudar. Empiezo a dudar, ¿será que Dios me va a proveer? Empieza ahí esta duda. Por eso Jesús dice, ¿por qué dudáis? Hombres de poca fe. Ponemos en duda la provisión de nuestro Padre. Por eso es que dice ahí que la ansiedad es incompatible con nuestra posición de hijos de Dios. Es incompatible porque no somos huérfanos. Ellos tienen razón, porque no conocen al Dios vivo y verdadero. Y tienen que poner su esperanza en algo. Y como no la ponen en Dios, la ponen en otra cosa. Pero nosotros no. Por eso Jesús nos dice acá que es pagano afanarse. Y ese ya es un motivo, ¿cierto?, para volvernos a Dios. Porque muchos de nosotros, yo hablo por mí, hemos caído en eso. ¿Ya? En esa duda, en esta división que causa, ¿cierto?, el exceso de preocupación, que creo en Dios, pero al momento de, ¿será que me irá a proveer? Pongo en duda. Claro. Es que, como decían antes, el hombre en sí, ¿verdad?, tiende a pecar contra Dios de alguna u otra manera, y una de las cosas es poner, ¿verdad?, en duda el poder de Dios pero eso es cuando no lo conocemos, cuando no sabemos quién es nuestro Dios. Porque si supiéramos, ¿verdad?, quién realmente es nuestro Dios, no habría una duda, porque estaríamos confiados en Él. Por eso antes decía, Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esa convicción, esa fe genuina, ¿verdad?, en Él, de poder llegar a decir, no importa si pase lo que pase, Dios siempre va a estar conmigo y yo voy a ser feliz igual. llegar a ese gozo, ¿verdad?, que entrega el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo que también nos entrega esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ¿verdad?, porque no estamos creyendo en cualquier Dios, estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios eterno, poderoso, que envió a su Hijo, Jesucristo, a esta tierra, ¿verdad?, a este mundo, por amor, o sea, para que el hombre tuviera la oportunidad, ¿verdad?, que perdió al principio, de poder salvar su vida. Y uno dice, es que no solamente viene Jesucristo a salvar a la humanidad, sino que viene con muchas cosas más. Quiere que no nos afanemos, aquellos que no se afanen, que no haya ansiedad, ¿verdad?, y siempre aconsejándonos como un buen padre. Así es, porque sabe cómo somos, sabe que nos desviamos, sabe que dudamos. Ya estamos igual que Simón Pedro, cuando estaba ahí en esa barca, cuando le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor dice, ven. Y va ahí un Pedro, ¿cierto? No, sí, ya va caminando re bien, pero una vez que empieza a mirar a su alrededor y empieza a ver las olas, empieza a sentir el viento y toda la tempestad en la que estaba en medio ahí envuelto, y quita sus ojos de Cristo, ¿y qué pasa ahí? Se empezó a hundir. Y así nos encontramos muchas veces nosotros, cuando empezamos a ver las cosas de este mundo y quitamos los ojos de Cristo, empezamos a turbarnos, empezamos, ¿cierto?, a dudar. ¿Ya? Pero ahí está nuestro Señor, ¿cierto?, al igual como estaba ahí como Simón Pedro, cuando Simón le dice, Señor, sálvame. Solamente le dijo eso. Y Jesús lo ayudó. Así está también con nosotros. Cuando estamos en estos estados, ¿cierto?, de estar, que creo, pero después como que me entra la duda. Por eso el Señor dejó esta palabra, porque sabe cómo somos, ¿cierto? Ahí vemos a nuestro Señor que tiene una inmensa paciencia y una gran misericordia para con cada uno de nosotros, ¿cierto? Que muchas veces se nos olvida, ¿ya? Se nos olvida. En los momentos de los se nos olvida la palabra, pero ahí el Señor se ocupó incluso de dejar el Espíritu Santo que nos recordara todas las cosas que Jesús dijo. Y es ahí cuando ya, oh Señor, perdóname, dudé de ti. Tendría que haber dudado de mí, pero nunca jamás de Él. Que el Señor nos ayude. Así es. O sea, ¿cierto? Constantemente estar en esa condición, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo. No, si yo ya me leí la Biblia. No, si yo ya predico, yo coordino, yo hago esto otro, yo voy
no fallo, no fallo en la iglesia, así que yo estoy, no. Yo soy más espiritual, pero resulta que no es eso. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él para que también podamos conocer la voluntad de Él para nuestras vidas. Y la voluntad de Él para nuestras vidas no es nada más que mirarlo a Él. Y que no nos preocupemos de los demás, por eso que constantemente, de alguna, otra, y con diferentes tipos de ejemplos que de repente son tan como de niños, nos dice las cosas, para que podamos entenderlas, comprenderlas y podamos recordarlas. Cuando uno ve a un pajarito, dice, oh, el Señor decía que esos pajaritos, ¿cómo decía? Uno se acuerda de la palabra de Dios. No se acuerda de la palabra, es decir, lo deja Dios como que si fuéramos, nos deja a nosotros que somos niñitos, son pequeñitos que hay que repetirle 1, 2, 3, 4, 5 veces y con muchos ejemplos para que pueda entender, para que no se pueda olvidar. Y el Señor no nos dice, oh, pero ¿cómo no entiendes? Como muchos de nosotros también lo hacemos con, ay, que no le entre a la materia este niño. Pero vemos al Señor que no es así con nosotros. Y no solamente eso, de repente en nuestras mismas congregaciones, pero ¿cómo no lo saben? ¿Cómo no conocen? ¿Cómo no leen? Claro. Claro, que el hombre tiende a caer en esas cosas, tiende a caer como en ese tipo de soberbia, cuando ni siquiera nuestro Señor hace eso con cada uno de nosotros. No. Vemos que tiene gran paciencia, como les decía, abundante amor. Abundante amor. Y misericordia. Así lo vemos, por eso que dice que los seguidores del reino no deben anhelar los mismos objetos que buscan los gentiles. Claro, y esa es la quinta razón de 6 por la cual el Señor nos dice que no es recomendable afanarse para un hijo de Dios. Porque no tenemos que anhelar los mismos objetos que ellos, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar lo espiritual, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que como nos dice acá, ¿cierto? En el verso 33. Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan vendrán por añadidura. ¿Ya? Entonces, de todas las ocupaciones, hermanos, de todas las opciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Para buscar, para ocuparnos, la primera de las cosas es buscar primeramente aquellas que pertenecen a aquel que nosotros pertenecemos. Como que eso suena como... Es buscar primeramente las cosas de aquel a quien pertenece. Que son cosas eternas. Claro, y es lo que siempre la Escritura nos lleva. Claro. ¿Cierto? Porque decía, no hagas tesoro en la tierra, sino que hace tesoro en el cielo. Que son eternos. Eterno. No veas, o sea, si tus ojos, ¿cierto? Si tú ves, si tu tesoro está en la tierra, ¿cierto? Tu deseo está ahí, entonces, si tu pensamiento está en la tierra, si tus deseos están en la tierra, entonces vas a ver como los de la tierra. Vas a ver como los del mundo, porque tus deseos y tu tesoro están en el mundo. Pero no, que tu tesoro esté en el cielo, que tu deleite esté en la palabra de Dios, porque ahí vas a ver como Dios quiere que tú veas, y vas a ver realmente las cosas como son. Y ahí nos vuelve a Jesús a enfatizar, o sea, como decía Pedro, de una u otra forma nos explica, y aquí nos dice, ni siquiera te preocupes por lo que necesitas para existir. Tu tarea, ¿cuál es? ¿Cuál es tu parte? Tu parte es someterte incondicionalmente al reino de Dios, buscar su justicia, buscar su voluntad. Y la parte de Dios es proveer todo aquello esencial para que cumplamos su voluntad. Claro. Él se ocupa de lo otro. Lo necesario. Pero tu tarea, ¿cuál es? Busca el reino de Dios y su justicia, porque de lo otro me ocupo yo. Claro. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y una de las cosas que te bloquean o que no te permiten ver a Dios es afanarse en la ansiedad. Claro, son obstáculos que no impiden ver a Dios. Son paredes que no te permiten ver a Dios. Yo lo veo como paredes que no te permiten ver a Dios. Son como nubosidades que vienen por eso, que me impiden ver a Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo, por eso es que Dios se preocupa tanto de este consejo del afán y la ansiedad para el hombre. Porque quiere que esto sea, ¿verdad?, algo que sus súbditos del reino lo dejen atrás. Claro. Que pueda... para que puedan crecer. Claro, para que puedan seguir creciendo, ¿verdad? En conocimiento, en fe,
en la gracia, en la gracia de Dios, y poder llegar a esa estatura perfecta que tiene Dios para cada uno de nosotros. Yo delante pensaba y decía, claro, el Señor me dice, deja de preocuparte, pero en vez de preocuparte, ocúpate. Amén. También. Pero no en cualquier cosa, sino que ocúpate en el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia. Pero no te preocupes por las otras cosas de acá, no. Todo esto va a pasar. Cuando dice la Escritura, las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Todo esto va a pasar. Todo esto es momentáneo. En vez de preocuparte, porque no sabes lo que va a pasar mañana, ocúpate. ¿Pero en qué? En buscar el reino de Dios. Esa es tu parte. Esa es tu parte. De lo demás me ocupo yo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, cada cosa cae en su lugar. El Señor se ocupa en cada área de nuestras vidas. Se ocupa en el matrimonio, se ocupa en nuestra relación con nuestros hijos, se ocupa, ¿cierto?, nuestra relación con el prójimo, que es el tema que viene después, ¿cierto? Entonces, todo cae en su lugar. No solamente eso, y mucho más, claro. Claro, y mucho más, porque vemos a Pablo que ni la muerte a él lo hacía tambalear, claro, su fe. O sea, él no estaba preocupado, por ejemplo, de su vejez o de que iba a morir, cómo iba a morir. Cosa que muchos de nosotros nos preocupamos. Claro, entonces uno dice, ¿cuánto nos falta a nosotros? O sea, en mi caso, ¿cuánto me falta? O sea, mucho. Claro, recién tenemos... todavía ni siquiera llegamos allá, pero ya nos estamos preocupando, estamos llenando nuestra mente de eso. Y ni siquiera llegamos allá. Claro. Entonces, debemos ver un Pablo, ¿verdad?, que está totalmente entregado a Dios, a su voluntad, que para él decía que la muerte para él era lo mejor que le podía pasar, porque iba a estar con... Claro, estando acá era para Cristo y la muerte también es para Cristo. Pero también decía, yo tengo que estar con ustedes porque necesitan que alguien los instruya y les ayude, ¿verdad? Pero llegar a esa confianza, porque es confianza a Dios, creerle a Dios con todo el corazón, y llegar a eso, ya, y yo creo que ya no necesitaría uno estar, ya no estaría pensando en todas esas cosas, porque ya todas esas cosas ya, pum, fuera. Por eso es que Dios constantemente, el Señor nos está ayudando en este sentido, para que nuestra vida no se marchite, para que nuestra vida no se llene de cosas que al final les quitan años de vida en vez de aumentar años de vida. Claro. Porque estás muy preocupado de cosas que ni siquiera han sucedido todavía. Que no han sucedido, de cosas que se pudren, que tienen una fecha de vencimiento, y no estás preocupado de lo que es esencial, que es, ¿verdad?, esas riquezas, eso eterno, cumplir su voluntad, llevarlo, ¿verdad?, a otro, llevar nuestra vida a otro crecimiento más. O sea, claro, como que nosotros damos un paso, damos un escalón y retrocedemos 20, una cosa así. Después volvimos otra vez, para allá otra vez. Estamos constantemente en lo mismo, o sea, porque pasamos de una situación, pero después pasamos por otra y ahí después nos vamos a la B de nuevo. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a perder y a preocuparnos, porque eso nos preocupa igual. Uno piensa y dice, uy, otra vez. Entonces, Señor, uno viene a hablar con Dios, habla y queda, pero de repente queda pensando y preocupado nuevamente. O sea, es como que no te sirve. No suelta. Es que claro, porque no es creer, no es confiar en Dios. Claro. No es confiar en Dios. Es como que quedas igual y no te lleva, ¿verdad?, a esa seguridad de que... Ahora, eso no quiere decir que uno venga a orar una vez y que ya después no. Recordemos, ¿cierto?, que Jesús oró 3 veces en el momento, ¿cierto?, que tuvo ahí una aflicción cuando estaba, ¿cierto?, en ese momento en el huerto de Getsemaní, previo a la crucifixión, que tuvo un momento, podríamos decirlo, como de preocupación, de ansiedad, podríamos decirlo. Claro, y no fue cuando era tanta, ¿cierto?, lo que tenía, por lo que venía, ya, por lo que iba a acontecerle unas horas más tarde, ya,
que dice la escritura que hasta sudaba, caía sangre de toda esa aflicción que tenía en su carne. O sea, y él oró 3 veces, dice. O sea, vino una vez: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y así, dice la escritura, que oró con las mismas palabras, ¿ya? Y vemos a un Pablo, ¿cierto?, que también decía a Dios que quitara ese aguijón de su carne. Pero la respuesta fue negativa, le dijeron que no. Bástate mi gracia. Hasta en eso nos afanamos, porque muchos empiezan: ¿de qué estaba hablando Pablo? Y nos desviamos de la palabra. Claro, de lo central. Y nos preocupamos de que, uy, ¿qué enfermedad? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué ese hijo? Y no nos preocupamos de lo central, que es Dios proveyendo, o sea, entregándole a Pablo, ¿verdad?, un consejo tremendo. O sea, tú confía en mí. Bástate en mi gracia. Sigue confiando en mí. Porque yo soy el que veo esa necesidad que tú tienes. Entonces, esa necesidad. Y claro y literal, el poder de Dios se perfeccionó en Pablo. Sí. Cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así fue. Por eso vemos a un Pablo, ¿cierto?, que confía y llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, porque esa Dios nos va a perfeccionar. Claro, y hasta en eso nos afanamos, ¿verdad? Que queremos saber qué Pablo, no, si Pablo tenía problemas al estómago, que Pablo era aquí, que Pablo allá, que Pablo andaba con... Incluso algunos dicen que era un demonio que lo tenían así. De saber uno, pero yo a mí no, eso para mí... Lo central es, claro, enfócate en Dios, confía en el Señor. Y entonces, como, hasta para eso, ¿verdad?, nos afanamos en cosas que no nos nutre espiritualmente para nuestra vida. Entonces, siempre buscando, ¿verdad?, cosas que no nos hacen bien. Claro, entonces, como bien decía Pedro, o sea, en vez de enfocarnos en las cosas que no nos hacen bien, Jesús nos dice que nos enfoquemos en lo que sí nos hace bien. ¿Y qué nos hace bien? Buscar de Dios, buscar su voluntad, buscar el reino de Dios, buscar en su palabra, cada día anhelar crecer en conocimiento, en sabiduría, ¿cierto?, en la gracia de Dios, dejar que Dios obre en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos ser útiles aquí en este mundo, ¿cierto? Cumplir con el propósito por el cual el Señor nos dejó acá, ¿cierto? Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y la tarea, la parte de Dios, bueno, aunque Él también nos provee, obviamente, todo lo necesario para que nosotros podamos llevar a cabo su obra, ¿cierto? Y también se ocupa, ¿cierto?, de proveernos, ¿cierto? No solamente en lo espiritual, sino que también nos da añadidura, ¿ya? Ahora, esto es algo que, como bien dice Pedro, somos dados para desviarnos, ¿ya? Cuando Cristo dice acá: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, no quiere decir que el Señor va a cumplir con todos los caprichos que se nos ocurran. Claro, ya habíamos hablado en varias ocasiones sobre ese tema, sino que claro, porque que el hombre de repente le dice: no, todo esto será añadido. Y dice: ¿qué? Y a lo mejor está mirando, claro, yo voy a predicar hoy día, pero Señor, añádeme esto. Es como que fuera una transacción, ¿cierto? Claro, tú me das, yo te doy, yo te sirvo, tú me pagas, es como que si fuera algo así, pero no. Claro, pero no. El Señor no va a cumplir todos nuestros caprichos, sino que lo que nos está diciendo acá que es aquello que verdaderamente necesitamos. No es necesario. Y claro, y muchas veces nosotros no sabemos lo que realmente necesitamos, pero Dios sí sabe, ¿ya? Dice un comentario de Diario Vivir, que es un comentario que compartió el pastor hace una semana atrás, que yo lo tomé y lo guardé porque dije: nos va a servir para este estudio. Y dice así: podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte, como lo hizo Pablo. Él proveerá todo cuanto necesitemos en el cielo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando el dolor y la incomodidad. Puede que no recibamos todo lo que deseamos. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y poder para vivir por Él. Entonces, a mí me gustó porque marca la diferencia entre aquello que nosotros deseamos y en aquello que realmente es una necesidad. Necesitamos.
¿cierto? Y el Señor aquí nos dice que nos va a proveer todo aquello que nosotros necesitamos, no todos nuestros caprichos, ¿ya? El Señor nos va a proveer todo aquello que necesitamos para poder llevar a cabo su obra, ¿ya? E incluso nos va a dar, todo eso viene como añadidura, como dice acá, pero Él nos va a dar siempre lo que nosotros necesitamos y obviamente Él sabe lo que nosotros necesitamos. Para poder crecer. Claro, para poder seguir creciendo. El Señor no nos va a dar cosas que va a saber que van a ser obstáculos para nosotros, ¿ya? Porque hay muchos que se enfocan, no, tienes que seguir, persiste, como que intentan doblegarle el brazo a Dios, ¿ya? Pero gloria a Dios que no nos da muchas veces, no nos da las cosas que muchas veces le pedimos. Claro. Estaríamos más desviados. Claro, es como cuando uno tiene su hijo, su bebé pequeñito, recién nacido, le da lo que necesita. Claro. Lo que uno ve que le va a hacer bien, que le va a servir. Le va a dar siempre lo que le nutre, claro, para su desarrollo, ¿verdad? Se supone, claro, hoy en día. Estamos hablando de la alimentación, claro, sobre todo la madre siempre le va a dar, ¿verdad?, su correspondiente alimentación, ¿verdad? Y él va a tomar esa alimentación, ¿verdad?, hasta cierta edad y va a recibir todos esos nutrientes que necesita, que son necesarios para su crecimiento, para su desarrollo, tanto físico, ¿verdad? Y le va a ayudar mucho. Dios también quiere así con nosotros, quiere que nosotros nos alimentemos justa y con una medida correcta, que solamente Él lo puede hacer, y lo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Nada más de eso, nada más que eso, nada más va a ser, no es como yo, no sé, pues mi guagua me empezara a pedir a mí lo que él quiere, ¿no? Yo quiero una pizza, quiero un completo, no se lo voy a dar, porque sé que no le va a hacer bien, ¿verdad? O que el niño empieza a pedir cosas que no son buenos para su salud. No, deme, no sé, una guagua recién que llore porque quiere bebida, no le voy a dar porque no le hace bien, es malo, no se lo voy a dar. Pero también, o sea, él quiere un crecimiento sano, quiere un crecimiento espiritual, ¿verdad? Que podamos desarrollarnos, ¿verdad? Y que podamos desarrollar nuestra fe en Él. Amén. Confiar cada vez más y más en Cristo, ¿verdad? Que Él es el que tiene todo para nuestra vida. Él es el camino, dice la Escritura, es la verdad, es la vida eterna. Amén. ¿Verdad? El Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario, que pagó todas nuestras faltas. Como decía el pastor la otra vez, Él pagó todo. Amén. Entonces, la quinta razón, ¿cierto? Es no preocuparnos, ¿cierto? Por las cosas perecibles, podríamos decir. Pero ocuparnos, ¿por qué? Por lo espiritual. Buscar, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia. En vez de preocuparnos, ocuparnos en las cosas de Dios, ¿ya? Y ese es el antídoto, hermano, para poder eliminar y evitar la ansiedad. Ese es el antídoto. Es anhelar y buscar lo espiritual. Es buscar a Dios. Es buscar lo perdurable, lo eterno, ¿ya? Entonces el Señor nos está prácticamente diciendo acá, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo, ¿ya? Y el sexto y último razonamiento viene, que nos dice acá, conviene que vivamos un día a la vez. Verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, ¿ya? Basta a cada día su propio mal. No te conviene vivir, o sea, conviene vivir un día a la vez, ¿ya? Porque la ansiedad, ¿cierto?, por las necesidades del mañana, nos está diciendo acá la Escritura que es inoportuna. Porque vamos a estar cargando doble. Vamos a estar cargando lo de hoy y aún lo de mañana. Es como una doble carga que pesa, ¿ya? Claro, como que mañana no va a estar Dios. Claro, es como que hoy día no va a estar Dios,
Y algunos, bueno, ni siquiera hoy día. Ni siquiera hoy día. Entonces, como doble carga. O sea, estoy apenas hoy día, pero ya estoy cargando por lo de mañana, así. Claro. Doble carga. Más aplastado. Voy a ver y mañana Dios me ayuda. Claro. Entonces, Sí. aunque hay Dios va a ser Dios hoy día, mañana y siempre. claro. Él es eterno. Amén. Entonces, parece que hay algunas personas que están como muy comprometidas en este tema de la preocupación, ¿ya? Y a veces cuando no pueden hallar algo en lo presente por preocuparse, como que ya se empiezan a preocupar por lo de mañana, ¿ya? Se empiezan a idear problemas futuros. Cuando no tienen ningún problema en lo presente, se empiezan a preocupar. Tiene que haber algo en la mente. Ya hagamos un problema futuro, ¿ya? Pero Jesús nos dice que no hagamos eso, ¿ya? Que no caigamos en eso, ¿ya? Y nos asegura por qué. Porque cada día trae su propio afán. Claro. Cada día trae su propio mal. Y cuando nos dice que cada día trae su propio mal, obviamente no nos está llamando a centrarnos. ¡Oh! ¿Cuál será el mal que va a venir mañana? No. No nos está llamando a preocuparnos por el mal que va a venir mañana, sino que nos llama a enfocarnos en enfrentar las cosas del hoy. ¿Ya? Por ejemplo, las tentaciones del hoy, las pruebas, las oportunidades que tenemos de hacer lo bueno, o las luchas que vamos a tener en el día de hoy, ¿ya? Confiando en que obviamente nuestro Padre nos protege y nos cuida y nos provee todo de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en el momento, ¿ya? Porque el Señor, hermano, sí nos provee gracia. Nos provee gracia para hoy, para mañana y, como bien decía Pedro, todos los días y por la eternidad, ¿ya? Pero hay algo bien claro, si bien Él nos provee gracia hoy, mañana, todos los días y por la eternidad, Él no nos va a proveer la gracia del día de mañana para hoy. No la va a traer para hoy, no nos la va a dar hoy. La de mañana no nos la va a dar hoy. Cada día nos da nuestra porción, ¿ya? Y lo que nos está diciendo acá Jesús, no te preocupes por el mañana. No, cada día trae su propio afán. Enfócate en lo de hoy, en estar en pie hoy. Busca de Dios, nútrete de Dios, busca su palabra. Cuando vengan esos pensamientos, entrégalos delante de Él. No te afanes por nada. ¿Sí? Y nos llama a confiar en Dios. Y que Él nos va a suplir con todo aquello que nos falta. Y no nos enfoquemos en eso solamente de que nos falta cosas materiales, sino que obviamente aquí está más que marcado que lo espiritual. Para las tentaciones, para las pruebas, para poder hacer lo bueno, todas las cosas el Señor nos provee. Ahora, con todo esto que hemos dicho, hermano, Jesús no quiere decir que el creyente tiene que descuidar por completo las provisiones para su vida y su familia. Volvemos a enfatizar eso, porque hay muchos que pueden decir, Jesús me dice que no me esté preocupando por las necesidades que yo tenga. No, aquí no está diciendo que tenemos que descuidar las cosas, porque se puede tergiversar. Hay un hilo bien finito en esto, ¿ya? No nos está diciendo que tenemos que descuidar las cosas, porque obviamente, ya como se ha recalcado, hay que trabajar diligentemente, se tienen que hacer planes para el futuro, ¿cierto? Pero en todas las cosas tenemos que reconocer que el Señor es el dueño de nosotros y el Señor es dueño de nuestro futuro. Todo está en sus manos, ¿ya? Y así como Él provee alimento para las aves, como le decía hace un momento, Él no va, ¿cierto? Y se las trae al nido así, Él no, sino que Él les da a las aves, ¿cierto? Esa, como podríamos decir, como inteligencia, ¿sabes? Para que puedan salir a buscar, ¿cierto? Y la van a encontrar. Claro, y su alimento lo van a encontrar. Entonces, en ningún sentido Jesús está aquí llamando a descuidar por completo, ¿cierto?, las responsabilidades del hombre para poder proveer, ¿ya? Para preocuparse de las provisiones de su vida, de su familia y todas esas cosas, ¿ya? Acerca del futuro, los planes que se tengan, no, ¿ya? Sino que lo que Jesús está hablando acá es en contra de la ansiedad que quita la paz de la mente, que produce esa división de que quiero confiar en Dios, confío en Dios, pero al momento ya no estoy dudando, parece que Dios no es tan Dios, ¿ya? Y eso malgasta la energía del cuerpo y aún más lo enferma, como estuvimos viendo. No suma, esto resta, ¿ya? Entonces, de eso es lo que Jesús está hablando, no está hablando acerca de la previsión prudente y del trabajo. Eso hay que dejarlo claro. Es lo mismo que hablamos sobre la riqueza, o sea, el dinero, la riqueza no es mala, o sea, en sí. Claro. No es la riqueza es mala, es el corazón del hombre que está inclinado, ¿verdad?, a
hacer de su ídolo. Claro, a depender de eso, ¿verdad? De esa riqueza, es como lo mismo. O sea, claro, no estar enfocado, ¿verdad? En la riqueza, y si es pobre, no estar enfocado en que ¿dónde está Dios que nos ayuda? Claro. ¿Entiendes? Claro, porque el hombre, es cierto, está de por sí se preocupa de manera natural por todas las cosas que necesitamos en este mundo, ¿ya? Pero no tenemos que perder de vista que en Cristo nosotros somos criados de nuevo. No somos como los del mundo, somos hijos de Dios, tenemos un Padre Celestial, no somos huérfanos, ¿ya? Entonces, a lo que nos llama el texto es que nuestras preocupaciones, ¿cierto? Y nuestra ocupación tiene que estar principalmente en las cosas celestiales. Amén. Incluso mientras vivimos acá en esta tierra, ¿ya? Porque no tenemos que perder de vista, hermanos, que así como Cristo fue enviado al mundo, ¿cierto? Para hacer la obra del Padre, Él también a nosotros nos envió para continuar con esta labor, ¿cierto? Y una y otra vez se nos ha recalcado que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Claro. ¿Ya? Entonces, dice aquí un comentario de MacArthur: cuando pensamos como el mundo y deseamos como el mundo, nos preocuparemos como el mundo. Así es. Lo vuelvo a reiterar. Cuando pensamos como el mundo y deseamos como el mundo, nos vamos a preocupar como el mundo. Porque una mente que no está centrada en Dios es una mente que tiene motivos para preocuparse. Pero el cristiano fiel, confiado y razonable no se afana por nada, sino que son conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así es. Y se niega en toda forma a conformarse a este siglo. Amén. Y eso lo podemos ver corroborado incluso con el mismo Jesús, ¿ya? Y cuando estaba, ¿cierto? Tomamos este episodio que yo le puedo decir que es como un episodio de ansiedad que Jesús tuvo ahí en el huerto, ¿cierto? En esta lucha por lo que venía, por lo que iba a pasar, ¿cierto? Y se empieza a tener esa aflicción, ¿cierto? Que llega al punto de este temor, ¿cierto? Como, porque era 100% hombre también, ¿cierto? Y suda, ¿cierto? Estas gotas de sangre. ¿Qué él hace? Dice que oró. Oró y descansó en la voluntad del Padre. Pablo igual, antes tenía esta aflicción, ¿cierto? Este aguijón en su carne. No, él oró también. Y le pidió al Padre que si quitara este aguijón y lo quitara. Le dijeron que no, pero él oró. Y así también nos dice el Señor que nosotros no tenemos que afanarnos por nada, sino que tenemos que traer todas estas cosas que están ocupando esta mente, porque dados somos a preocuparnos. Hay cosas que ni siquiera suceden y ya nosotros nos estamos ideando qué es lo que puede pasar. Aquí sería fácil si tuviéramos un botón que hiciera como un reset, ¿sí? O para sacar todas esas cosas, o prohibir entrar ciertos pensamientos, sería fácil. Pero somos dados a estar pensando, ¿ya? Y cuando no son cosas del día de hoy, siempre hay cosas del futuro, cosas del día de mañana, que por las cuales, ¿ya? Pero tenemos que traer todos esos pensamientos al trono de Dios, entregárselo al Señor, ¿cierto? Y si no quedamos tranquilos, como bien decía, venir otra vez y venir las veces que sea necesario si el Señor no nos pone límite, ¿ya? Como hemos visto antes cuando estuvimos viendo el tema de la oración. El Señor está ahí con un oído presto para nosotros. Sí, o sea, Dios dice que pongamos, ¿verdad?, nuestras peticiones delante de Él. En toda oración, ruego con acción de gracias. También dice que vengan todos los que están cargados y cansados, porque su carga es liviana. O sea, constantemente Dios está diciendo, en mí ustedes no van a estar bien. Conmigo ustedes van a estar más que bien. O sea, nos está hablando de que no nos afanemos, que la ansiedad, ¿verdad?, no llegue a nuestras vidas, que no nos atrape, ¿verdad? Pero también nos está diciendo y nos está dando, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad?, de que delante de Él, si yo estoy con afán o tengo ansiedad, venir delante de Él y entregársela a Él, ¿ya?, en oración, con ruego, con acción de gracia, ¿verdad?, delante de Él, para que estas cosas que perturban mi vida espiritual, porque esto perturba mi vida, claro, espiritual, el afán y la ansiedad perturba, y muchas veces me aparta, claro, me hace dudar, ¿verdad? Por eso dice, deben ser puestas delante de Dios
para que Él, ¿verdad? Dentro de su amor, de su misericordia, ¿verdad? Va a estar presto para ayudarnos. Claro. Mira, voy a leer el texto de Filipenses 4, el verso 6 y el 7 juntos, que dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, guardará. Y que justamente dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. O sea, no tenemos nada más que confiar en Dios. Ese es el antídoto contra la preocupación y la ansiedad. Viviendo delante del Señor, trayendo esos pensamientos que nos agobian delante del Señor, confiando en Él. Si no quiero ir una vez, venga otra vez. Y si no quiero, venga otra vez. Y venga cuantas veces sea necesario. Claro, y ruéguele al Señor. Claro, y esa paz, ¿verdad? Y Él le va a dar paz. Claro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y eso es lo que estábamos hablando recién. Estamos hablando de Pablo, que Pablo tiene esa paz y que para nosotros es como de repente no la entendemos. ¿Cómo él puede estar tan tranquilo que le da lo mismo? O sea, para él morir o vivir como es ganancia. Pablo estuvo encarcelado, ¿verdad? Jesús fue crucificado, golpeado, vituperiado, ¿verdad? Perseguido, y tenía esta paz que da de Dios. Vamos a ver que en los discípulos, en sus, ¿verdad?, discípulos, estaba esta paz de Dios en sus vidas. Claro, porque, ¿sabes? Porque ese descanso de aquellas personas que tienen esta paz, tienen esa paz porque descansan en quién es Dios. Amén. Saben quién es Dios. Amén. Y saben que Él tiene en control todas las cosas. Amén. Y por eso descansan. Porque saben que todas las cosas están en manos de Él y no en ellos, no en nosotros. Es por eso que tienen esa paz, ese descanso y ese contentamiento. Amén. Amén. Entonces, Amén. La causa de la preocupación, hermano, muchas veces viene a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ahí preocupados por las cosas del mundo. Claro. Es que las cosas del mundo nos preocupan. Es que las cosas, estamos constantemente siendo bombardeados nosotros por el mundo. Claro. Con muchas cosas. Con muchas cosas que eso nos preocupa, nos afana y nos llega a la ansiedad. Nos bombardea, ¿verdad? Diciendo, no, es que subió el dólar, no, es que la economía, no, es que van a subir las cosas, no, es que ahora no voy a poder comprar una casa, está muy cara. Entonces el mundo constantemente nos está bombardeando, ya sea artísticamente, musicalmente, económicamente, por todo ámbito, incluso emocional, con todas esas películas, series que todos vemos, que a la fin igual nos afecta, con todas esos falsos, ¿verdad?, profetas que andan por ahí hablando de ciertas cosas que de repente también ponen en duda nuestra fe. Así es. Que el Señor nos ayude. Amén, que el Señor nos ayude en todo eso y que nos guarde. Amén, que nos guarde. Sí, y como les decía, o sea, la causa de la preocupación viene cuando buscamos las cosas del mundo. Pero la causa, ¿cierto?, del contentamiento es cuando buscamos las cosas del reino de Dios y su justicia. Es ahí cuando tenemos esta paz, ¿cierto? A pesar de que el mundo nos bombardee, o sea, vamos a tener paz porque vamos a descansar en quién es Dios. Que no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Es así. Yo me acordaba de la parábola de Jesús cuando habla de este hombre que edifica su casa en la roca. Empieza a edificar su casa en la roca firme, ¿cierto? Y una vez que vienen los vientos, viene la lluvia, vienen las olas, vino lo que vino, y esa casa no fue hecha abajo. Que el Señor nos ayude a edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. A venir a Él, a buscarle a Él. Y vamos a tener esta lucha, como hablaba nuestro hermano Matías, ¿cierto?, en la predicación el día domingo, que tenemos esta vieja naturaleza que cada día tenemos que batallar con ella. Es una lucha de bien. Claro, enfoquémonos en eso.
en que tenemos que venir delante de Dios para poder estar en pie, desde que me levanto hasta que me acuesto. Estar en pie en Cristo, siéndole útil a Él, estar firme en las tentaciones, en las pruebas, para poder ser útil, ¿cierto? En la obra, ¿cierto? Hacer lo bueno cuando tenga el poder para hacerlo, enfocarnos en ser útiles, en buscar de Dios, en llenarnos de Dios, para que Él fluya a través de nosotros. Amén. Porque no estamos huérfanos, hermano. Cuando estamos llenos de Dios, el mundo no va a entrar acá. Nada nos va a perturbar, aunque vengan los vientos, aunque venga la ola, aunque venga lo que venga, ¿cierto? Vamos a estar como ese árbol que habla en el Salmo 1, que ese árbol que está plantado firmemente enraizado, ¿cierto?, junto a las corrientes del agua, que da fruto en todo tiempo. Y dice la Escritura que su hoja no cae, aunque haya lo que haya, el tiempo que haya, va a estar firme, siempre ahí dando fruto, que el Señor nos ayuda a estar siempre ahí, ¿cierto?, absorbiendo, nutriéndonos de esta palabra, ¿cierto?, de todos los nutrientes que el Señor nos da a través de su palabra. De esta savia, agua. de esta savia que sale y que es enviada de Dios. Amén. Para que podamos tener frutos, como dicen. Claro, frutos. Pastor siempre enfatiza eso, no son frutos, es fruto. Es fruto. Fruto, es como una uva. Me imagino que tiene varios ahí. Claro. Ya. Dice aquí, MacArthur dice, una parábola moderna viene al caso. Se oyó en un huerto una conversación entre dos gorriones, descansando sobre una rama de un árbol alto, mientras observaban a la gente que caminaba apurada y nerviosa por el huerto. Uno dijo al otro, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? Y el otro gorrión le respondió, no lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida como nosotros. Esta parábola no está en la Escritura, No. es una parábola moderna. Claro, que MacArthur pone ahí en el comentario de Mateo, ¿cierto?, en esta sección. Claro, y toma de los pajaritos de aquí que dice el Señor, ¿verdad? Que aquellas aves que en el cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, sacó hizo una conversación Entre estos pajaritos. Claro, ¿Por qué están los demás todos preocupados, turbados? ¿Por qué andan así rápido, preocupados, nerviosos? Debe ser porque no tienen a un Padre que los cuida como a nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén, amén, así es. El Señor... bueno, y nos ayuda. Por algo claro, nos dejó su palabra, Espíritu Santo. Y Jesús vino por nosotros. Bueno, y todo esto parte de una comunión con Dios. Amén. Esa comunión, esa conversación con Dios mediante la oración, esa búsqueda de Dios mediante la oración, mediante su palabra, ¿verdad? Amén. Esa comunión con Dios es que va a mí formando mi vida espiritual. Y también nos va dando forma. Y va, claro, y va nutriendo, ¿verdad? Mi forma, ¿verdad? Ese nuevo hombre, claro. Va nutriendo mi nueva forma, claro. ¿verdad? Y nos lleva a todo este conocimiento, nos lleva a todo este entendimiento, nos lleva a todas estas cosas, a ver la Escritura y a entenderla. Porque muchas veces no la entendemos y muchas veces, ¿verdad?, queremos entenderla y no podemos. ¿Por qué? Porque falta algo, ahí hay algo. Uno de repente quiere leer la Escritura como un libro cualquiera, o como un cuento, como muchos nos han dicho, es un cuento que tienen ahí ustedes, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Las Escrituras van de la mano y van ligados, ¿verdad?, a una comunión con Dios para poder tener ese entendimiento y esa sabiduría y llegar a la comprensión perfecta que es el consejo de Dios. Tal como dice la Escritura, o sea, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que porque la fe está ligada al conocimiento de Dios. Sí. A través de la palabra y a medida que va Él trabajando en nuestras vidas. Más vamos confiando en Él. Es un trabajo... bueno, usted podrá decir en su casa, a lo mejor no conmigo, el Señor tiene un trabajo grande, créalo, conmigo también. Y conmigo también, con cada uno. Señor, le digo, Señor, aquí hay un trabajo, pero para Él no hay nada imposible. Amén. Dice, tranquilo, que a su tiempo. Tú ocúpate de lo que yo te encomiendo, buscar el reino de Dios y su justicia, que yo me ocupo de los otros. Amén.